Saludos, chicos y chicas, estudiantes de la materia de neurología, teoría y práctica. En estas circunstancias virtuales vamos a tratar el tema de las epilepsias. Vamos a compartir pantalla para que podamos ver las diapositivas. Las epilepsias es un tema interesantísimo, muy importante, muy llamativo y de mucha envergadura clínica. A ver. Okay. Las epilepsias es una de las enfermedades más antiguas conocidas. Desde los tiempos bíblicos, desde los tiempos de Heródoto, se han clasificado y descrito. Vamos a ver los conceptos de la epidemiología. La palabra epilepsia viene del griego epi, que significa dentro o sobre, y de la terminación lepsis, que quiere decir apoderarse, agarrarse. Antes se creía que la epilepsia era una especie de influencia demoníaca o de un ser espiritual que se apoderaba de la persona. Se creía que entonces la persona está poseída. Actualmente se describen las epilepsias como un grupo de trastornos, trastornos diferentes que tienen en común las crisis. Para hablar de epilepsia debe presentarse 2 o más crisis. Con una sola crisis no se puede catalogar como la enfermedad. La OMS o la Organización Mundial de la Salud la describe como un trastorno cerebral crónico. Las etiologías son variadas, pero el sustrato común son las crisis. En el sentido amplio de la palabra, son descargas de neuronas, descargas paroxísticas, que son recurrentes. Una convulsión entonces corresponde a una crisis paroxística que se origina en la región cortical, o sea, un grupo de neuronas se despolariza y se va a manifestar como un fenómeno motor violento y elemental, aunque no siempre va a ser un fenómeno violento. Generalmente hablamos de un fenómeno violento al describirlo como involucrar movimiento, pero no siempre las crisis involucran movimiento. Podemos tener ausencia de movimiento o simplemente caer como una gota de agua. Incluso antes se le decía que se le llamaba la gota. No todas las epilepsias, entonces, les repito, se caracterizan por presentar convulsiones, por presentar actividad motora excesiva. Podemos tener, entonces, epilepsias convulsivas y no convulsivas. Puede ser de inicio focal o de inicio generalizado o no focal. Sintomáticas próximas, sintomáticas lejanas. Hablamos de sintomáticas cuando tenemos una causa. Sintomática quiere decir secundaria. Las sintomáticas próximas se refieren a los próximos 6 meses del evento. Por ejemplo, hay un accidente, un trauma craneoencefálico y en los primeros 6 meses después del trauma se llaman sintomáticas próximas. Después de los 6 meses, sintomáticas lejanas.
Las idiopáticas, pues son las más comunes, donde no tenemos ninguna causa descriptible o demostrable. Generalmente las epilepsias son un fenómeno benigno, aunque pueden derivar en estado epiléptico, que es una complicación, infartos, que luego vamos a hablar de eso más adelante. La breve historia, esta breve historia ustedes la van a leer, donde tenemos el código de Hammurabi, donde describen a los epilépticos, que ya se conocía esa enfermedad, hasta que Hamburger, el psiquiatra, introdujo el electroencefalograma en el 1926 como una forma de registro de esas descargas paroxísticas. Cabe señalar que la psiquiatría y la neurología en esos tiempos era una sola. Ahora actualmente está separado un poquito la neurología de la psiquiatría. Por tanto, todos los aportes a la neurología comenzaron con los psiquiatras. Epidemiológicamente, la epilepsia es frecuente, son enfermedades frecuentes, más frecuentes de lo que usted se imagina. En países desarrollados tenemos una incidencia de más o menos 40 a 70 individuos por cada 100.000 habitantes. Nosotros, los países en vías de desarrollo, tenemos más incidencia debido a muchos factores que incluyen la pobreza, la desnutrición y el bajo nivel educacional. La prevalencia en países desarrollados, 4 a 10 por cada 10.000, es bastante, pero nosotros incluso triplicamos, quintuplicamos esa cifra hasta 57 por cada 10.000 habitantes. O sea que es bastante frecuente la enfermedad. 1.55% de la población tendrá una crisis en algún momento de su vida. Eso no quiere decir que sea epiléptico. Es un porcentaje bastante elevado. Las crisis parciales son las más habituales, seguidas de las tónico-clónicas generalizadas. Tenemos una incidencia por edad bimodal, o sea que tenemos dos picos de edades en las cuales hay mayor frecuencia de crisis epiléptica. En la primera década de la vida y después de los 60, o sea, las edades extremas, con una mínima entre los 20 y los 39 años, que es más o menos correspondiente a la edad fértil. 1 a 2.4 veces más frecuente en hombres. Realmente no se sabe por qué es más frecuente en hombres. Quizás porque los hombres son más activos con la fuerza bruta y con estar a merced de los accidentes, de los golpes, y tenemos esa frecuencia mayor. Pero eso realmente no se sabe bien. La etiología puede identificarse en una cuarta parte a un tercio de los casos. Así que no siempre las etiologías pueden identificarse. Dentro de las etiologías vamos a tener los trastornos perinatales, las asfixias perinatales, el lateral bajo, el retraso mental, la enfermedad cerebrovascular o los eventos cerebrovasculares, donde hay pérdida neuronal, muerte neuronal, la enfermedad de Alzheimer, que también hay muerte neuronal, las infecciones del sistema nervioso, que acabamos de ver, las parálisis, la parálisis cerebral infantil, el consumo de alcohol o de heroína o de alguna otra droga o sustancia ilícita, los tumores cerebrales y los traumatismos craneales. De todos, los más frecuentes son los traumatismos craneales y los trastornos perinatales como etiologías más frecuentes. El pronóstico
Generalmente es bueno, pero tenemos una alta incidencia de recurrencia, hasta un 80% de recurrencia a los 6 meses siguientes de tener una crisis. Las recurrencias se asocian a lesiones cerebrales, a lesiones del sistema nervioso central, generalmente obtenidas en el periodo neonatal. El pronóstico de remisión total es bueno, aunque depende de la causa. Generalmente, la mayoría se controlan con 1 o 2 medicamentos. Existen en este caso 4 grupos de pronóstico, dependen de si se controlan o no, con y sin medicamentos. El pronóstico mejor y más excelente constituye el 20 al 30% y es una remisión sin tratamiento, sin fármacos antiepilépticos. En este caso tenemos algunos procesos genéticos, las crisis neonatales benignas, la epilepsia mioclónica benigna de la infancia, que remiten, sin ningún medicamento. El de buen pronóstico, que constituye prácticamente la mayoría, remiten con fármaco antiepiléptico 1 o 2. Ahí tenemos la epilepsia de ausencia infantil, las epilepsias tónico-clónicas generalizadas del despertar y algunas otras. Los de pronóstico indeterminado y los de mal pronóstico son aquellos que aún tomando medicamentos supresivos antiepilépticos no anulan, no suprimen totalmente las crisis, las controlan por algún tiempo. Ahí está la epilepsia mioclónica juvenil y las epilepsias relacionadas con las localizaciones, algunas localizaciones, y de estas algunos se benefician de tratamientos quirúrgicos. Extirpar esa zona de disparo, esa zona de descarga. Tenemos el 20% que tienen mal pronóstico. En esas, la mayoría del tratamiento, incluyendo los quirúrgicos, no reducen, no controlan la enfermedad. Ahí tenemos esas tos, los espasmos del lactante y el síndrome de Lennox-Gastaut y la esclerosis tuberosa, que son sumamente refractarias al tratamiento. Tenemos una asociación que clasifica las crisis epilépticas y los síndromes epilépticos. La Liga contra la Epilepsia, la Liga Latinoamericana contra la Epilepsia, ILAE, fue la primera en hacer las clasificaciones según los hallazgos electrocardiográficos y los síntomas y signos clínicos. El electrocardiograma es un trazado de las ondas cerebrales y ese trazado anormal más los signos clínicos hizo que se categorizaran los diferentes tipos de epilepsia. Y la Liga Latinoamericana contra la Epilepsia es el organismo ahora mismo con más autoridad en la materia. La primera clasificación la hizo en 1981, otra clasificación que la hizo modificando esa de la 1981, y actualmente esas dos clasificaciones no han dejado todavía de existir. La nueva clasificación que se hizo ahora recientemente en el 2017 están fundamentadas en esas dos clasificaciones. La clasificación de crisis parciales, y esas crisis parciales tenemos crisis parciales simples, crisis parciales complejas y las manifestaciones de combinaciones de ellas. Y las crisis generalizadas, que es el segundo acápite, crisis generalizadas,
Y ahí vamos a tener las crisis de ausencia, las crisis neoclónicas, las clónicas, las tónicas y las tónico-clónicas y atónicas que vamos a describir cada una por separado, porque esa clasificación aún es importante saberla hoy en día. De acuerdo así, el foco inicial es en una zona limitada del encéfalo, vamos a hablar de crisis focal o crisis parcial. Esta a su vez se va a dividir en crisis parcial simple y crisis parcial compleja. Las crisis generalizadas, o sea, hay un involucramiento, un reclutamiento de todo el cerebro, de todas las neuronas, de toda la corteza. Hay un apagón general del encéfalo, entonces se llaman crisis generalizadas. La conciencia totalmente se pierde, hay un off cerebral. Y hablamos entonces de crisis generalizadas. Las crisis generalizadas a su vez van a tener también sus modalidades de acuerdo a las manifestaciones clínicas que estas presentan. La vamos a ver. Perdón. Entonces, las crisis parciales, ya les comenté, son crisis en el cual se inicia en una zona específica del cerebro, hay una activación inicial en un sistema neuronal limitado y los síntomas van a depender de cuál es la localización. Ustedes saben, los hemisferios y cada uno tenemos áreas específicas. Por ejemplo, el parietal, donde recibimos las áreas sensoriales. Si tenemos una crisis parcial en el área parietal, digamos que en el área somestésica primaria, vamos a tener síntomas sensoriales, sensitivos. Si la despolarización de esas neuronas, de esas descargas paroxísticas está en el área occipital, ahí tenemos que la visión. Entonces vamos a tener síntomas visuales. Si es en el área motora primaria, pues vamos a tener síntomas motores. Puede ser en una extremidad, en un hemiscuerpo, en el área de la cabeza, de la cara, perioral, una mano, etc. El caso es que es un área muy, muy específica, no va a involucrar todo el cerebro. Entonces, dentro de esas crisis focales, vamos a tener las crisis parciales simples. Las parciales simples, el individuo no pierde la conciencia, está alerta, sabe lo que está pasando, se ve que está teniendo crisis en algún punto de su cerebro que se va a manifestar en áreas específicas del cuerpo y no deja de saberlo, está totalmente consciente. Las crisis complejas, parciales complejas, pues sí hay una alteración de la conciencia. La conciencia no se pierde totalmente, pero se altera. O sea, se torna confuso, se torna confundido, etcétera. O habla incoherencia, se desorienta. Esas son las crisis parciales complejas. Podemos tener otros tipos de síntomas que va a involucrar tanto las crisis parciales simples como las complejas, dependiendo de las áreas. También podemos tener síntomas psíquicos y síntomas o signos autonómicos. Los síntomas psíquicos son alucinaciones, visiones, déjà vu, jamais vu, sensación de miedo, sensación de terror, etc. Los signos o síntomas autonómicos como sudoración, piloerección, escalofríos, bajada de la presión arterial, taquicardia, esos son síntomas autonómicos. Esta es una crisis parcial simple. El paciente, mire, que quiere detener la crisis. Aquí involucra un giro de la cabeza, giro de los ojos, que quiere detener,
el evaluador le está preguntando algo y él responde y sabe responder todo, su nombre y todo, pero no puede detenerla hasta que se detiene por sí misma. Las crisis son autolimitadas generalmente, a menos que nos encontremos frente a un estado epiléptico, que ya lo vamos a hablar más adelante. Ya comentamos que la manifestación clínica depender de la localización cerebral activada y ese patrón va a ser característico. Ustedes saben que el cerebro tiene un valor localizado. Y aquí vamos a tener el tema de las auras, que ya ustedes lo conocen desde la cefalea. Por eso yo les he comentado que las cefaleas y las epilepsias tienen varias cosas en común. Las auras son avisos, son como una especie de señal de alerta breve y de latencia muy estrecha entre el aviso y el inicio de la actividad epiléptica. Perdón. Esas auras, se llaman auras epilépticas, son verdaderas crisis parciales. Se ha demostrado que ellas son realmente las que inician el disparo y que en lo adelante se expanden hacia todo el cerebro o hacia las áreas involucradas. Las crisis, las auras duran segundos a minutos. Pueden ser aisladas o pueden ser solas, o sea, que solamente te den las auras o ser las precursoras de crisis más largas. Las auras generalmente son breves. Incluyen cambios somatosensitivos, unilaterales o bilaterales, pueden ser fenómenos auditivos, pueden ser fenómenos autonómicos, fenómenos visuales. Igual que la cefalea, los visuales, centelleos, flashes de luz, dificultad para ver, o sea, escotomas, o pueden ser también deformidad de las imágenes, metamorfosia o micropsia o macropsia, que son alteraciones de la imagen. Podemos tener fenómenos auditivos como tintineo de campana, gritos, ruidos, tinnitus. No son iguales los tinnitus a los vértigos, no son iguales. Podemos tener también síntomas autonómicos como dolor estomacal, náuseas, sensación de vaído antes de perder la conciencia o de iniciar la actividad como tal. Se asocian actividad epiléptica porque se ha visto que en el electro hay cambios desde que inicia el aura. Las auras son diferentes a los pródromos. Recuerden que los pródromos son premoniciones, un estado de nerviosismo o de ansiedad previa al inicio de las crisis, que pueden ser días u horas. Esta es una crisis que en un inicio es parcial simple. Ella está totalmente alerta, pero miren cómo empieza la mano. Ella trata de detenerla, pero también se involucra la boca. Ella no pierde la conciencia, no la pierde. Pero no puede detener el chupeteo. Miren cómo ella trata. Las
crisis parciales complejas, vamos a tener una ausencia parcial de la conciencia, no completa, una alteración. Hay una amnesia del episodio. Es un apagón, pero breve. Realmente, algunas personas piensan que son crisis generalizadas, pero es tan breve la alteración de la conciencia que realmente el paciente no llega a uno ver que la perdió totalmente. Son más frecuentes en el lóbulo temporal este tipo de crisis, las parciales complejas, pero casi la mitad de ellas tienen un inicio extratemporal. El foco extratemporal más frecuente es el lóbulo frontal, aunque pueden darse en el parietal y el occipital, pero son menos frecuentes. Tenemos los llamados automatismos. Los automatismos son actividades motoras involuntarias, más o menos coordinadas, que se producen durante un estado de alteración de la conciencia, ya sea durante o después de una crisis epiléptica, y suelen ir seguidos de daño. La paciente anterior que vimos tenía automatismo. El chupeteo, por ejemplo, es un automatismo. Puede ser palmeteo, pedaleo, etc. Estos automatismos pueden ser de nuevo, o sea que en cada crisis que le dé tiene automatismos nuevos. Perseverantes son aquellos que siempre que le dé la crisis tienen los mismos automatismos. Por ejemplo, siempre que le da la crisis, chupetea. O siempre que le da la crisis, palmetea, etc. Los reactivos son aquellos que al darle la crisis, el paciente se torna reactivo a estímulos externos. Por ejemplo, si el evaluador le habla, se torna agresivo o lo mira con agresividad o con un aspecto de enfrentamiento. Eso es reactivo. Hay pacientes que cogen herramientas, machetes, colines, cuchillos, cuando reciben una luz, reciben un estímulo externo. Este, por ejemplo, tiene varios tipos de automatismo. Este empieza, ese es un automatismo complejo. Cruza el brazo, palmetea, ala la sábana. También tiene síntomas autonómicos. Mire la sudoración que tiene, la sábana se humedeció. Algunos pacientes relajan esfínter al final de la crisis. Y miren cómo está mirando al evaluador. Y miren al lado cómo están las ondas. Eso es un electroencefalograma. Las crisis epilépticas. Son ondas elevadas, muy agudas. Vamos a ponerlo a comenzar, para que vean la parte del electroencefalograma. Miren que aquí el paciente está bien, pero empieza. Miren. Ahí empiezan las ondas hasta que se complican, se involucran más áreas cerebrales. Estas son ondas punturas, agudas. Esas son crisis complejas. El paciente realmente no está en eso. Cuando le haya pasado la crisis, no recuerda. Pero no está totalmente fuera de sí.
se ve que no le responde al evaluador, no le obedece ni nada. Por eso se le llama compleja. No está totalmente desconectado de la realidad, pero está alterado. Dependiendo del área cerebral activada, pues vamos a tener todos los síntomas como les expliqué anteriormente. Las crisis del lóbulo temporal son difíciles de distinguir, pero son las más frecuentes. Las del lóbulo temporal van a involucrar muchas cosas porque el temporal tiene muchas áreas sensoriales. Ahí tenemos las áreas auditivas, olfatorias, tenemos las áreas del lenguaje y van a ser muy floridas. Las crisis parciales del lóbulo temporal también, como tenemos el hipocampo ahí, van a involucrar también actividad sexual muchas veces, insinuaciones sexuales y alteración en la memoria. Puede durar varios minutos o de hasta 30 segundos, son breves generalmente. Estas son ondas, son crisis. Realmente ahí está muy pequeño porque está lejos de leerlo, pero esas ondas son bastante altas. Esto podría ser, por ejemplo, normal. Y esta onda. Y estos son los canales donde están colocados los electrodos que estamos viendo el frontal y el parietal. Esas son combinaciones con los temporales. T3, T5, que son donde se ven más altas las ondas, y los frontales que están cerca se ven reflejo, o sea, es como una imagen espejo. Esta actividad, que se ve un poquito más grande, podemos ver una punta que tiene base menos ancha y una onda que tiene base más ancha. Ese es un complejo punta-onda, 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 punta-onda. En ocasiones, este complejo es muy característico. Si tenemos complejo punta-onda 3 en un segundo, esta línea verde y esta otra línea verde, es un intervalo, perdón, de un segundo. Ahí, por ejemplo, hay un solo complejo. Si tenemos 3 en ese segundo, es prácticamente patognomónico de las crisis de ausencia. Las crisis de ausencia, el paciente no hay una actividad motora como tal, sino una ausencia de actividad motora. El paciente como que se desconecta y ya entra en los síndromes generalizados. No hace ninguna actividad, sino que se queda como así. A veces hay un pestañeo y vuelve otra vez a la actividad que estaba haciendo. Son generalizadas. Dentro de la sintomatología que pueden involucrar las auras, tenemos auditiva, olfatoria, y cuando tenemos esas alucinaciones y esas auras, localizamos la actividad inicial en el lóbulo temporal, porque ahí tenemos las áreas olfatorias y auditivas. Sugieren esas, cuando tenemos también síntomas autonómicos, la circunvolución temporal superior. Recuerden que hay en la circunvolución superior tenemos también el área del lenguaje. Si estamos en el temporal dominante, podemos tener también afasias o vocalizaciones, podemos tener también malas palabras, etc. Las crisis gustativas ya son del lóbulo parietal, muy cerca del área sylviana. Las olfatorias son crisis uncinadas, porque el área
y es el área 28, la área olfatoria, está muy cerca del un, se llaman crisis uncinada. Podemos tener también el área vestibular, el área perisilviana e involucrarse también vértigos, mareos, náuseas, vómitos. Miren ahí, náuseas, vómitos, sudoración, área. Las crisis olfatorias generalmente no son olores agradables, son olores desagradables, como olor a zorrillo, olor a vela, olor a cacá. Y las gustativas también son alucinaciones gustativas desagradables, como sabor a metal, sabor a sangre, sabor a sabor nauseabundos, esas cosas. Por eso es que la gente muchas veces dice que es algo espiritual, que son posesiones. Jesús en la Biblia lo describió como posesiones. En el área auditiva tenemos el campaneo, el tintineo, podemos tener música, etc. En el área parietal tenemos alteraciones sensoriales y en el área frontal, área motora, alteraciones motoras. Podemos tener sensaciones epigásticas, distorsiones de la memoria, el jamais vu y el déjà vu. ¿Ustedes saben lo que es jamais vu y déjà vu? Jamais vu es que se sienten extraños en un lugar conocido. Piensan que no son de ahí, se sienten extraños. Y el déjà vu, en un lugar extraño, se sienten que han estado ahí. Eso jamás fue entendido, solo mismo. Alteraciones del estado cognitivo, el paciente se siente como extraño, se siente miedoso, ataques de pánico. No son los ataques de pánico psiquiátricos, no. Lo que el paciente tiene una sensación de miedo, una sensación de muerte. Yo realmente tengo una paciente que ella le da esas crisis que le llega a sensación de miedo a morir. Y también hace automatismo, que ya aplaude, da con el piso en el pie, con los pies en el piso, sensación de terror, todas esas cosas. Las crisis del lóbulo frontal son crisis de muchas manifestaciones, porque aparte de que tenemos el área motora, en el área frontal, tenemos el área del pensamiento, tenemos el área de la inhibición, tenemos el área, cognitiva, y vamos a tener muchas manifestaciones, aparte de las motoras. Pueden también involucrarse crisis que inician en un área y se van propagando despacio, como tipo jacksoniano. Empiezan con el brazo y van ascendiendo, o empiezan con el pie, un pie de un lado, suben hacia la mano, cogen el hombro y luego involucran el otro lado, por eso se llama jacksoniano. Aparte de que fue ese señor que las describió. El área prerolándica es el área de la corteza motora, recuerdan la estructura de Holanda, el área prerolándica, donde tenemos el área motora primaria, ahí vamos a tener movimientos tónicos de la cara, vamos a tener también alteración del área del habla, porque ahí tenemos el área de Broca en el hemisferio dominante. Y también podemos tener giro forzado de los ojos. Recuerden que el área frontal, lo que dieron en neuroanatomía conmigo, el área visual frontal, está muy cerca del área motora, el área 8 de Roma,
Y tenemos un giro de la cabeza y giro de los ojos cuando inician en esa área las crisis. Y podemos tener automatismos gestuales como bicicleta o pedaleo y los automatismos sexuales estereotipados y vocalizaciones e insinuaciones sexuales como golpe de cadera, golpe de pelvis, insinuaciones sexuales como hasta la lengua, etcétera. Todo eso del área paracentral, en el lóbulo paracentral del frontal. A nivel del giro del cíngulo vamos a tener automatismos gestuales motores muy complejos que involucran el estado de ánimo con signos de afectividad también y autónomos. Podemos tener gestos de agresividad en el giro del cíngulo y recuerden que ahí tenemos una corteza de transición. Y podemos tener también pensamientos forzados, movimientos aversivos de la cabeza y caídas. Las crisis del órbito frontal también producen automatismo y alucinaciones olfatorias que incluyen también ilusiones. La del lóbulo parietal, ya yo se las comenté. Vamos a tener hormigueo, sensación de entumecimiento, adormecimiento, moscas o gusanos que le están andando por todo su cuerpo, etc. Podemos también tener sensación de ahogo, de náusea, vértigo, sensaciones vagas de dolor, de frío, etc. La del lóbulo occipital, vamos a tener luces, escotoma, hemianopsia, amaurosis, imágenes complejas como micropsia, macropsia y metamorfosis. Y ya estas son las características electroencefalográficas de las crisis parciales. Aquí las crisis parciales tenemos que en el electro no siempre se van a registrar. El electro actualmente lo hacemos video electroencefalograma, que son lo que ustedes vieron en los videos, donde el paciente dura 6 horas con el aparato puesto y se vigila. Puede haber una provocación de las crisis, no siempre, y ahí se pueden ver las crisis tanto físicamente como en el electroencefalograma, los hallazgos. Pero actualmente nosotros lo hacemos de 20 o 30 minutos, donde el paciente no tiene crisis en ese momento. Se llaman electroencefalograma intercrítico e intercrisis. Y solamente de eso, el 50% de las crisis pueden evidenciarse. Entonces, ese 50% de sensibilidad del electroencefalograma es muy importante, porque aún no teniendo las crisis en el momento, pueden evidenciarse pequeñas descargas. Entonces, si no está positivo, no quiere decir que el paciente no es epiléptico. Aquí se vale la anamnesis, la clínica, las manifestaciones clínicas. Es posible que el paciente llegue, le digo que en un 50% salen negativos los electroencefalogramas, o sea, salen normales. Pero no por eso se debe dejar de tratar. Después de 2 o más crisis, el paciente debe recibir tratamiento porque hay una recurrencia. Las ondas agudas temporales pueden ser bilaterales en un 1/3% de los casos, las extratemporales y difusas. Durante las auras también podemos registrar en el electro y atenuarse al iniciarse las verdaderas. Vamos a tener actividades de diferentes índoles, vamos a tener puntas, vamos a tener ondas agudas, vamos a tener ondas lentas. Las ondas agudas son más puntudas
que las ondas lentas son de base más ancha. Por ejemplo, estas son puntas ondas generalizadas. Ustedes ven que comienzan en todas las áreas cerebrales y terminan también en todas las áreas cerebrales al mismo tiempo. Una niña de 12 años. Aquí son centros temporales, nada más lo vamos a ver en las áreas temporales y centrales. Esas son puntas ondas. En las áreas, en esa sola. Aquí vamos a tener quizás un breve reflejo, pero van a permanecer normales esos lugares. Mientras que en las áreas temporotemporales vamos a tener la despolarización. Tenemos síndromes epilépticos parciales y generalizados. No nos vamos a detener mucho en los síndromes epilépticos, solamente algunos, porque ya prácticamente les hablé de todos los síndromes epilépticos. Síndromes, recuerden que es un conjunto de signos y síndromes. La mayoría de síndromes en la infancia son benignos. Pero tenemos este que es la epilepsia temporal lateral, que son los síndromes mediales y laterales, todos del temporal, del lóbulo temporal, y generalmente tienen mucho que ver con las hipoxias perinatales. Las hipoxias perinatales pues van a involucrar el hipocampo. El hipocampo es como una terminal, porque vieron neuroanatomía conmigo, hacen como un caracol y es como el ápice de una hoja. Cuando tenemos la mínima hipoxia, esa punta de esa hoja se necrosa, entonces es muy epileptogénico. Y ahí tenemos los síndromes mesiales y laterales, dependiendo del área del hipocampo involucrado. Y esas áreas son muy habituales de síntomas psíquicos, de despersonalización, de sensaciones abdominales, de miedo, y son bastante frecuentes, aunque no son patognomónicos. La esclerosis temporal mesial es la más frecuente, o sea que hay una necrosis del cuerno del hipocampo. Eso puede ser extirpado generalmente para que mejoren las crisis. El tratamiento con antiepiléptico, la carbamazepina es excelente y la fentoína, porque la carbamazepina es excelente para crisis parcial. Si es un niño, la oxcarbazepina son excelentes. Miren ahí, este es el hipocampo en un corte coronal, ¿sí? Un corte coronal. Este está normal y este está atrofiado, más pequeño. Miren el surco donde está más pronunciado. Tenemos crisis hereditarias, son familiares, esas mismas, del lóbulo temporal, que no nos vamos a detener mucho. Pueden ser esporádicas o familiares. La epilepsia benigna de la infancia con puntas centrotemporales, también conocida como epilepsia rolándica, en un 10% de los casos tenemos antecedentes familiares y son muy benignas. A veces no necesitan ni siquiera tratamiento. Pero cuando recurren, pues generalmente uno trata de que no recurran dándole tratamiento. Y al desarrollar a los 16 años, a los 15, dejan de presentar. El síndrome de Panayotopoulos se presenta en niños de 3 a 6 años, de 3 a 6 años, y las crisis se producen durante el sueño. Pueden acompañarse de signos conductuales y autonómicos como vómitos, sudoración, palidez, sudoración, y tienen generalmente un pronóstico bueno.
va a haber pana y otopolus. Cuando uno ve vómito generalmente y palidez durante el sueño, uno piensa en pana y otopolus. La epilepsia occipital fotosensible, o sea, que se desencadena por la luz, viendo televisión, flashes de luz, por videojuegos. Esta es frecuente en adolescentes. Empiezan con puntos en color y en movimiento en el campo periférico de la vista y progresan hasta desarrollar una versión tónica de la cabeza, ojo, visión borrosa, náusea, vómitos también, y un dolor intenso de la cabeza de la órbita. El paciente no sabe, hay una ausencia de respuesta. La nocturna autosómica dominante, el lóbulo frontal se dan durante la noche, durante el sueño, con movimientos durante el sueño no REM, el sueño de movimientos oculares no rápidos, y suelen describir auras de escalofrío, cosquilleo, sensaciones epigástricas y se dan durante el sueño también durante la noche. El de síndrome de Landau-Kleffner se lo leen y el estado epiléptico eléctrico durante el sueño de ondas lentas también se lo leen. La epilepsia parcial continua es un estado epiléptico de las crisis parciales. O sea, este paciente que vimos que se giraba la cabeza, hizo un estado epiléptico parcial. Cada rato le daba. Y son un poco refractarias. Las crisis parciales son más difíciles de controlar que las crisis generalizadas. Generalmente, las crisis parcial continua, las epilepsias que hacen estado epiléptico continuo parcial, generalmente hay una encefalitis previa. La encefalitis de Rasmussen son crisis motoras parciales de un miembro o con frecuencia se generalizan después. O sea, empiezan focales y luego involucran la conciencia total. Las crisis generalizadas, entonces, todo ese acápite que acabamos de ver son crisis parciales. Las crisis generalizadas son más fáciles y más fáciles de distinguir, son más frecuentes también. Bueno, no son más frecuentes, son las parciales las más frecuentes. De las generalizadas, las más frecuentes son las tónico-clónicas generalizadas. Aquí hay una fase, primero de premonición, después de espasmo mioclónico, luego la fase tónica, el paciente se pone duro, y luego la fase clónica donde hay extensión y flexión, sacudidas, de 4 a 8 sacudidas por segundo y van aumentando gradualmente, y luego viene el periodo de relajación donde los músculos se relajan, se cansan, hasta hay relajación de esfínter. Y luego un periodo post-ictal, donde el paciente le cae sueño, con un agotamiento total de todo esa descarga motora. La que acabamos de describir con todas esas etapas es la tónico-clónica generalizada. Pero tenemos crisis tónicas donde solamente el paciente se torna duro, rígido, con 10 a 1 minuto de contracción tónica generalizada sostenida. El paciente no se mueve, sino que está duro, Las crisis de ausencia, como le comenté ahorita, el paciente está hablando contigo y de un pronto a otro se queda en el aire, una mirada perdida, a veces hace un breve pestañeo y otra vez vuelve, de 5 a 10 segundos dura. Luego vuelve otra vez y no hay periodo post-ictal. O sea, el paciente no se queda cansado, sino que regresa como si nada, a la normalidad, a la misma actividad que estaba haciendo. Los niños, por ejemplo, son bastante proclives a padecer crisis de ausencia, y quien se da cuenta es la maestra porque no aprende.
En esta ausencia que hacen, esa interrupción, pues pierde la explicación de la maestra. Déjenme ver si se abre. Esta es una crisis atónica. Esta no quiso abrir. Las mioclónicas son como sustos. El paciente se espanta, como esa imagen. Es como susto. Todos los músculos se involucran como un espanto. Miren aquí viene otro. Ahí también hay contracción muscular. Generalmente son áreas sensitivo-motoras hiperexcitables. A ver si las atónicas es, se pierde el tono, el paciente está bien y se le van las fuerzas, ¡pum!, cae al suelo. Esos pacientes tienen que andar con cascos si no están controlados. Tenemos síndromes. Déjenme compartir la pantalla para las crisis atónicas. Dejar de compartir esa pantalla para compartir otra pantalla. Para que ustedes vean las crisis atónicas. A ver si se ve bien. El niño está de lo más tranquilo. Y pierde el tono. Miren ahí, él está bien. Se fue. Vuelve otra vez. Coge su biberón. Y así. Estas son crisis atónicas. El paciente deja, se le van las fuerzas. Esos pacientes tienen que estar con un casco porque pueden golpear. Bien. Seguimos compartiendo pantalla con la diapo y vamos con los síndromes epilépticos generalizados. Tenemos esto, lo más conocido, las convulsiones neonatales familiares benignas, que son autosómica dominante, son breves y se dan en los primeros días de vida. Se resuelven en unos meses sin que haya otras implicaciones, son benignas. La mioclónica benigna de la infancia, muy parecida a la que vimos de la joven mioclónica, y también son benignas. Los síndromes de ausencia, también llamado petit mal, que es el que le explicaba ahorita, el paciente se queda como ausente, como lejano y vuelve otra vez. Pueden ser muchas veces al día, pero breves, de menos de 10 segundos.
Son frecuentes de 2 a 14 años y generalmente evolucionan a crisis tónico-clónica generalizada o gran mal. El síndrome de West, bueno, la encefalopatía epiléptica con salvas de supresión se da en neonatos y son pacientes, como tú no sabes, porque es un bebé, el electro te va a dar un brote y una supresión. Un brote y una supresión. Generalmente tienen una condición metabólica y estructural muy grave, que son de mal pronóstico. También el síndrome de West es de muy mal pronóstico, tiene una tríada clásica, se la deben aprender la tríada clásica, espasmo del lactante, o sea, el paciente se espanta, el bebé, y cuando usted le hace el electroencefalograma, está un desorden, están ondas para allá, ondas para acá, como un garabato. Ustedes vieron los electros que hemos estado viendo, que son así como un serruchito. Aquí hay un desorden, como un garabato totalmente, para acá, ondas para allá, para acá. Y eso se llama ipsarritmia. Y aparte de esa isarritmia, hay una detención en el desarrollo, así como el paciente gateaba, deja de gatear, si paraba la cabecita, va a dejar de parar. Hay como un retraso psicomotor. Si caminaba, deja de caminar. Se detiene o se retrasa. El síndrome de West es para pacientes menores de 1 año. Ya cuando pasan de 1 año, cambian de nombre y se van a llamar entonces síndrome de Lennox-Gastaut. Es el mismo síndrome de West, pero ya mayores de 1 año. El tratamiento, el de West, son corticoides como la prednisona, la prednisolona y la hormona suprarrenal, la adrenocorticotropa. El clonazepam, el valproico, la vigabatrin, el topilamato pueden ser útiles también, pero generalmente no ceden con un solo medicamento. El de Lennox-Gastaut es similar y también hay que usar muchos antiepilépticos. Hay una alteración de la función cognitiva, hay que darle mucha terapia, generalmente el caso psicomotor es importantísimo. Con frecuencia hay que usar hasta más de 3, hasta 5 antiepilépticos. Esas epilepsias son bastante graves. Las epilepsias sintomáticas, secundaria a trauma, infecciones, a la menstruación, ya con controlar esas afecciones pueden que tengan solución. Generalmente si ya hay un trauma, si hay una cicatriz, esas van a necesitar también tratamiento. Las psicógenas son las que el paciente se inventa, ¿verdad? Las crisis de histeria, ¿no? Eso no habla. Para la próxima clase voy a tratar de grabarles entonces la parte del estado epiléptico y de tratamiento. Buenas noches. Bueno, estuve grabando de noche.